Eso fue un freno que se la puso Alemania, la División Azul. ¿Que murieron 5.000? Pues sí, tiene usted razón, claro que murieron 5.000. ¿Qué hubiese ocurrido si los alemanes desembarcan en Almería como pensaban? ¿Cuántos muertos hubiese habido? La División Azul no tenía que haber ido allí. ¿Qué habían perdido? Se están pegando dos. ¿Qué se mete en el tercero? ¿Han ido qué? ¿Para que los maten? La repatriación de los restos de los soldados españoles caídos en la Segunda Guerra Mundial en Rusia fundamentalmente es un sueño de los familiares, y en cierto modo yo creo que es una manera de curar una herida que lleva abierta desde hace casi 60 años, que fue en el momento en que ese soldado muere en combate. El tío José Marín Rodríguez era abogado y llegó el momento por su parte de la decisión importante y heroica suya de venir a la División Azul. Y entonces lo recuerdo perfectamente la escena como si la estuviera viviendo en estos momentos. En aquella fecha yo tenía 8 años y acompañamos al tío José a la estación. Le dijimos adiós, le dimos un beso y al cabo de los 57, 58 años, pues he tenido el inmenso honor de acompañar a su hijo y a otro primo, José Antonio, a venir a recoger sus restos. La mirada del teniente Marín, como la de los 5.000 españoles que cayeron en tierras rusas, se quedó congelada en el tiempo. El principio de esta historia es el final de otra. Los familiares en el verano de 1999 comienzan a repatriar los restos de sus allegados muertos en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Hace 58 años, miles de españoles lucharon junto al ejército alemán contra la Rusia soviética. Era la División 250 de la Wehrmacht, la División Azul. Todo comenzó hace 58 años durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler desata la ofensiva Barbarroja y el 22 de junio de 1941 invade la URSS. El régimen de Franco ve la posibilidad de agradecer la ayuda alemana recibida en la Guerra Civil Española. Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, anuncia el envío de una división de voluntarios españoles al frente ruso. Yo pertenecía a Falange Española de antes de la guerra y había tenido un cautiverio de duración toda la guerra de España. Había estado preso de los rojos y había sufrido la desaparición de mi madre y de mi hermana, y por lo tanto era un elemento clásico para acudir a la llamada de que Rusia era culpable. Los falangistas universitarios son los primeros en acudir a los banderines de enganche para completar los 18.000 hombres. El ejército no quiere perder el control de la división y consigue que los mandos sean militares. En muchas capitales el número de voluntarios supera a las plazas, pero en algunas provincias no se llega a cubrir el cupo. Vinieron unos muchachos que vinieron de los campos de prisioneros de ahí de Rota, de Algeciras, porque hubo un sitio donde no se cubrió el cupo que se ve que le asignaron a cada ciudad. Entonces a muchos de estos pues le ponían, en los campos de concentración le conmutaban la pena de bueno, pues tú te puta la división, tú quieres, tal. Bueno, los tíos vienen a abierto por la división Azul. Es más, que muchos murieron, claro, pero los que no murieron, pues cuando regresaron, pues ya eran combatientes, ya tenían su porvenir más o menos resuelto. Franco elige a un antiguo compañero como jefe de la división,
el general Agustín Muñoz Grandes, que parte en avión hacia Alemania. Pronto le sigue la división. El 13 de julio salieron de Madrid 2 expediciones y yo salí en la primera, en la de la tarde, una tarde de un calor tremendo. La estación estaba llena de público y de allí partimos. El viaje tiene como destino Grafenberg, en Alemania, donde se van a entrenar y equipar antes de partir para el frente ruso. Estuvimos allí en Grafenberg una temporada, un mes más o menos, y allí empezaron a verse nuestras diferencias con la Wehrmacht. Íbamos pues como queríamos, éramos una gente joven que íbamos cantando, íbamos dando saltos y, en fin, ellos no comprendían esa forma de vida. Empezaron a creer que nosotros no éramos nada más que dados para la juerga y para el vivir, en fin, alegremente, y que no valíamos para la guerra. Tras prestar fidelidad a Hitler en la lucha contra el comunismo y después de un trayecto en tren, comienzan una marcha a pie de 1000 kilómetros que dura 40 días. Los generales alemanes desconfían del espíritu de los españoles y la división que iba a participar en la batalla de Moscú es enviada al frente norte. Los españoles pronto confraternizan con la población civil. Nos fuimos, pues, en fin, dispuestos a saquear si era necesario una casa. Y llamamos en una casa y sale un viejecito, venerable, con unas barbas enormes, 3 niñitas chiquititas, y nos dijo que tampoco ellos tenían mucha cosa de comer. Nos fuimos a donde teníamos el campamento, cogimos comida y se la llevamos. Y allí hicimos una mesa, comimos todos, lo bendijo el viejecito y todos tan contentos. Por eso nos querían mucho, porque detalles como estos hubo a millares de todos nosotros. Los alemanes se han portado muy mal. Yo sé que la División Azul, que ha estado en Rusia, se ha portado mucho mejor que los alemanes. Los alemanes eran fieras salvajes, porque cuando he estado en Alemania y en Polonia he visto esos campamentos de exterminio, he visto los hornos donde quemaban, donde los colgaban, eran salvajes. El 12 de octubre de 1941, la 250 División releva a la 126 alemana en un frente a partir de Novgorod de 40 kilómetros a lo largo del río Volchov. Se prepara la ofensiva para cruzar el río. Muy pronto, los españoles empiezan a conocer, además del hambre, a otros molestos compañeros. El frío ha sido lo peor en Rusia, el peor enemigo que tuvimos fue el frío. Quizá un 30% de los heridos eran de armas de fuego, los demás eran de congelados, precongelados, de todo eso. Los piojos, ¿para qué hablar? Los piojos ya eran amigos. Lo había como lentejas de grandes. No voy a decir como moscas, pero como lentejas de grandes. Aquí enfrente se libró, cuando se tomó, el día 21, 22 y 23 se libraron aquí unas tremendas batallas, donde hubo cantidad de muertos rusos y también muchas bajas españolas. Aquí enfrente justamente. La ofensiva de la división comienza frente al pueblo de Udarnik. Allí se cruza el río con lanchas neumáticas y se establece la primera cabeza de puente en una posición llamada Capitán Navarro. Hoy alberga un cementerio militar donde reposan los héroes soviéticos de la llamada Gran Guerra Patria.
El avance forma parte de una ofensiva alemana más al norte que no llega a tener éxito. Otensky y Posad son los puntos más profundos de penetración de las fuerzas divisionarias en el suelo ruso. Los guripas españoles toman Rusa, Sidno, Zmeikov, pero la resistencia de unos grandes cuarteles les detiene. Este muñón que queda, que tenemos a la vista, de ladrillo macizo, es los restos que quedan de lo que fue un cuartel de 10.000 metros cuadrados. Este fue el punto en donde se detuvo el avance de la división, porque la resistencia de estos cuarteles fue muy dura, y un batallón, el batallón 250 que mandaba el comandante Osés, pues quedó prácticamente aniquilado ahí, aquí. Francisco, el hijo del teniente Marín, visita en Sidno el lugar donde su padre fue enterrado a orillas del río, junto con más de 40 españoles. Quiere llevarse tierra del lugar donde estuvo enterrado un padre que no llegó a conocer. Aunque la división solo estuvo en el lugar unos meses, aún hay gente que recuerda a aquellos españoles. Anastasia Gregovina tiene 78 años. Es de los pocos viejos que quedan en el pueblo, de donde ya han emigrado los jóvenes. Далеко, наверное, приехали. Жили они там, и столовая там у них была, в общем, работал там. Да, работал. А теперь он помер. Вот один год... Сколько лет у него было? Сколько лет? Он был малой, с 30-го года он. Poco después de la ocupación de Posad y Poselok, la situación se vuelve insostenible, pero Muñoz Grandes ordena aguantar a toda costa. Para el mando de la división, España está en juego y comienza el infierno. Y allí empezaron los rusos a atacar en firme, con unidades siempre superiores a nosotros, por lo menos en 3 o 4 veces. Allí empezaron a morir no solamente camaradas anónimos, sino gentes importantes como los hermanos Bernazzi, Enrique Sotomayor. Allí estuvo Dionisio Ridruejo, Aznar, en fin, partes importantes de la vieja guardia de Falange de Madrid. Hoy Posad es una aldea tranquila, rodeada de bosques, donde se alzan las casas de madera de los campesinos rusos. Cuesta imaginar los fuertes combates que aquí se sostuvieron entre rusos y españoles. Este es el llamado Pozo de la Muerte por los guripas españoles. Era el único pozo en una zona batida por los francotiradores rusos y muchos murieron por acercarse a él a beber. En total, en este pueblo cayeron 600 divisionarios y más de 1.500 rusos. Uno de los que los enterró fue Mijail Vasilich. Entonces tenía 12 años. Hoy recuerda aquellos días del invierno de 1942, tras la liberación de su pueblo. Очень просто, куда ни смотришь, везде лежали трупы. Так вот они лежали до 1 апреля. Вот здесь. En cualquier lugar, de pronto, puede aparecer alguna huella de aquellos días de guerra. La chapa de la División Azul, el número 100, segunda compañía, regimiento 269. Por fin, el general Muñoz Grandes recibe el permiso de los alemanes para evacuar la orilla oriental del Bolchov. Poco después del repliegue, los rusos desencadenan una gran ofensiva sobre Udarnik. En sus afueras, con la dotación de un antitanque, están Juan Chicharro y su hermano. Como no podían entrar por donde estábamos mi hermano y yo, dieron toda la vuelta por ahí, se fueron por ahí
doblaron todo el pueblo por la parte oeste y acabaron tomando todo el pueblo. Ya habíamos disparado ya casi 240 proyectiles. Aparece una patrulla de rusos que le disparan con una ametralladora al teniente. Me deshice de los rusos con una granada de mano que tenía, cogí el fusil con la bayoneta calada, cogí al teniente, me lo cargué encima de mis hombros y sin conocer el pueblo, que no lo conocía, que todo esto era bosque, lo entregué en el puesto de mando y salvó su vida. Antes de esto mandamos un soldado voluntario que se llamaba Mariano Ferrer a que se retiraran los soldados de la intermedia. Me acerco allí al grupo y cojo a uno, oye, el oficial tal, y me quedo así, y me doy cuenta de que es un ruso, y que todos son rusos. Entonces reacciono de tal manera que saco una bombita que llevaba de huevo en el bolsillo, la desato, calculo que va a estallar y la dejo. El ruso no reaccionó, que eso es lo que me dio a mí tiempo para escaparme, dar 4 pasos, y me empezaron a tirar tiros. El primero me da aquí en el y me sale por aquí y me lleva estos 2 dedos de aquí. Y yo empiezo a correr con nieve hasta las rodillas hasta que llegué al antitanque donde estaba Chicharro, les empecé a llamar, me cogieron, me llevaron hasta la capilla aquella y allí me dejaron. Me tumbé en medio de unos que no decían nada, que estaban muy calladitos, con la cabeza vendada, y hasta que viene Juan Eugenio Blanco y me dice, ¿y qué haces ahí? Pues que estoy aquí. Pues no es que están muertos todos, joder. Yo digo, por eso no chillaba nadie. Juan Eugenio Blanco empieza a decir, vamos a morir aquí como cobardes, vamos a salir, vamos a hacer algo y tal. Eso parece que fue el brote de aquello que ya estaba, aquello ya estaba dentro de la capilla, se estuvo cantando el cara al sol y se estuvo cantando como dispuestos a morir. Y ya entonces nosotros salimos por aquí, con el comandante Román ahí a la derecha. El comandante Román aquí a la derecha. Y aquí personalmente sacamos el otro antitanque que había ahí, que lo mandaba el sargento Gutiérrez Blanco, y lo emplazaron aquí. Y empezaron a disparar contra esos pinos que hay ahí, no, había unas casas ahí. Empezaron a disparar casa por casa, y yo personalmente he visto al comandante Román arrastrándose por el suelo y tirando bombas de mano, casa por casa, y recuperar todo el pueblo. Yo no lo sé, nada más que eso fue un milagro. Toda aquella gente se marchó despavorida, cruzó el río y se fue. Esa fue la batalla de Udarni. 240 españoles custodiamos el puesto. Nos atacaron 2.500 rusos. Les hicimos 1.089 muertos y tuvimos nosotros 100 bajas. Entre ellas 5 oficiales, entre ellos mi hermano, que fue trasladado de Nigorobo con categoría de oficial. Nosotros ya nos habíamos convertido en seres, aunque eso suene algo raro, en personas que pertenecíamos a otro planeta. Hubo momentos, hubo crisis, momentos, veces que recibía las cartas de la familia y las rompía, no quería ni leerlas. Me daba rabia de que me hablaran de cosas tan insustanciales. Cuando estabas tú allí ya parecía que pertenecía a otro mundo, a otra galaxia, a otro planeta. Por supuesto a un infierno. Y entonces te hacía daño, te molestaba. Los rusos consiguen romper las líneas en el río Volchov y se introducen como una cuña, pero los alemanes y los españoles les cercan en los bosques. A lo largo de varios meses, en la llamada Bolsa del Volchov, 100.000 rusos mueren o son hechos prisioneros, de ellos una cuarta parte por la división española. A veces eran victoriosos los soviéticos y lograban separar a unos de otros, otras veces no, los alemanes les atenazaban, cerraban la bolsa y así fue un juego que duró desde enero del 42 a junio del 42. Se decía que llegaron ellos, los soviéticos, llegaron al canibalismo de necesidades que tenían y todo eso. En la Bolsa del Volchov cayó herido en la cabeza Alberto Díaz Gálvez. Estábamos en la limpieza del bosque y esa noche que me dieron, relevé a otro muchacho que estaba allí. Inmediatamente pues hice los disparos consiguientes, me contestaron
que me cegaron las ramas, todo. Entonces yo ya cogí, me agaché, cogí la máquina y estando disparando, pues claro, un cacharrazo en la cabeza y ya no puedo contar más. O sea, yo no sentí que vino el tiro, se me hincó, eso no se siente. Se siente un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento. Entonces el proyectil entró aquí y salió a unos centímetros de la nuca. Si va un poquito desviado, es como la puntilla de un toro. Yo fui un privilegiado, he sido siempre un tío de suerte. ¿Cuántos se han quedado? Se quedaron muertos, no por la herida en sí, sino porque no había quien los recogiera. En el pueblo de Chutini cayó mortalmente herido Mariano Polonio. Su ausencia siempre gravitó sobre la casa familiar, según recuerdan sus sobrinos Fernando y Miguel Ángel Garrido. Esta historia comenzó con una promesa a nuestra abuela. 15, 20 días antes de morir, ella sabe que se va a morir, nos dijo de pronto, no, si además a mí no me importa ya morirme. La única pena que me llevo es no saber dónde están los huesos de mi hijo. Y entonces nosotros, pues con esa edad de 11, 12 años, dijimos que algún día, cuando seamos mayores, nosotros iremos a Rusia, intentaremos pues encontrar los huesos de tu hijo, de nuestro tío, saber dónde murió, cómo murió, y en fin. Para llegar al monasterio de Chutini, donde se encontraba el cementerio con las tumbas de Mariano Polonio y otros 20 españoles, pasaron años de investigaciones y numerosos viajes a Rusia, con el apoyo de exdivisionarios como Ramón Pérez Izaguirre. Por fin, aquella promesa juvenil iba a cumplirse. Pues mira, Javier, cuando tú nos mandaste el plano, y recibimos el plano, es cuando supimos que el cementerio estaba no al principio del pueblo donde estábamos buscándole, sino al final. El año pasado, cuando levantamos los restos de este cementerio, los 20 restos, fue uno de los momentos más emocionantes que hemos vivido. No solamente nosotros, sino la gente en ese momento nos acompañaba. Éramos un grupo de 10 o 11 personas. Cuando verdaderamente descubrimos, cuando supimos que eran los restos del tío Mariano, es un momento que sobrecogedor. No se puede explicar con palabras. Los restos de Gustavo Torres aún no han sido exhumados. Está enterrado en el Kremlin de Novgorod, frente a la Catedral Santa Sofía, junto con centenares de soldados españoles del Arma de Ingenieros. Sus tumbas se encuentran en los jardines, frente al Millennium, el monumento que conmemora los 1000 años de creación de la ciudad. Su sobrino Manuel, como otros años, lleva tierra española para esparcirla sobre su tumba. Mi tío murió en esta misma ciudadela durante un bombardeo de la aviación a la puerta de un refugio. Esto es en memoria de él y de todos los que están aquí, los 700 y pico españoles que están aquí. El cielo de Rusia fue asimismo el escenario de la actuación de aviadores españoles en las escuadrillas azules encuadradas dentro de la Luftwaffe. El 30 de julio llega a Berlín la primera escuadrilla con su comandante Salas Larrazábal a la cabeza. Un día después, prestan el juramento a Hitler en su lucha contra el comunismo. Será la primera de las 4 escuadrillas que se van a turnar en el frente con diversa suerte. Ellos estuvieron encuadrados en una unidad de asalto y por eso en la primera escuadrilla no consiguió muchos derribos, aunque mi hermano particularmente sí. A principios de diciembre llegaron a estar en un aeródromo e incluso llegaron a hacer una misión de vuelo sobre Moscú. En el contraataque los cercaron allí en Klin. Estuvieron cercados, tuvieron que salir a pie quemando los aviones. En la primera escuadrilla casi lo pasó peor en tierra que en el aire. Los rusos aprendieron mucho, fueron aprendiendo mucho durante la guerra y se fueron igualando mucho. Pero inicialmente, el primer año, la desproporción era tremenda. La escuadrilla azul no combatió junto a la división ni recibió el mismo tratamiento.
El trato yo creo que era bastante diferente. No es que a la división la trataran mal, pero aparte de ser mucho más pequeña, cada escuadrilla, los pilotos alemanes, muchos eran veteranos de la Legión Cóndor. Jacques Bader, 51 Melders, a la que fueron asignados a partir de la segunda escuadrilla, era la unidad de élite más famosa prácticamente que tenían los pilotos de caza alemanes. Eso da una idea del tratamiento que se le daba a la escuadrilla azul. También había un avión de un Junker 52, el que funcionaba en Rusia, era un avión militar español del Ejército del Aire, que tenía con su tripulación y que estaba haciendo enlaces continuamente entre España y Rusia. Enfrente, los aviadores soviéticos. Algunos españoles figuran entre los pilotos que combatieron a los alemanes sobre los cielos de Europa, como algunos exrepublicanos. Los rusos no quisieron, nosotros pedimos. Y creo que, vamos, desde el punto de vista hubiésemos hecho una buena labor, porque pilotos, volando bien, volábamos aviones alemanes, porque habíamos hecho unas prácticas de volar aviones alemanes. Yo que hablaba además el alemán, pues podíamos habernos infiltrado en sus líneas, haber hecho algo, no nos dejaron. Los rusos no quisieron. Me parece que tuvieron eso un gran tacto, que los españoles nos enfrentáramos con españoles. Y no hemos tenido ningún contacto con la División Azul. En esta Segunda Guerra Mundial todavía se produce el combate aéreo clásico que había empezado en la Primera Guerra Mundial. O sea, era casi un combate medieval entre dos paladines que luchaban por ver quién vencía al otro. El combate, pues claro, como toda, no sé, supongo que las reacciones de cada uno pueden ser distintas. Ahora yo creo que claro que se pasa miedo, pero sobre todo se pasa miedo a pasar miedo. A la hora de que se entra en combate, el combate es tan absorbente, hay que estar tan atento, hay que estar que no se piensa nada, claro, no se piensa más que en que no le peguen a uno y en pegar a uno. Y luego lo que sí se nota es la boca seca extraordinariamente después de un combate. Y a más de uno le ha salvado el... A mí desde luego. Hombre, a mí eso y la propia palanca. Ahí me dieron un impacto en la palanca que me venía directo a la tripa. En general, las actuaciones de la escuadrilla tiene 19 bajas, 19 pilotos, de prácticamente 83 que entraron en línea, lo cual es un número elevado, y número de victorias, pues más de 170 prácticamente. A miles de kilómetros del frente ruso, en la península, mientras se mandan aguinaldos para los soldados españoles, se agudiza la lucha entre militares y falangistas que Franco zanja cesando a varios ministros. A mí verás tú vendrás, nadie te querrá como te quiero yo. Además, empiezan a dar fruto las presiones aliadas ante Franco, que ve cómo cambia el curso de la guerra. Bueno, hay una crisis interna. Hay también un cambio en la coyuntura militar internacional de la propia guerra, que es el giro favorable a los aliados, que se va a producir sobre todo a finales del 42 y principios del 43, lo cual obligó al gobierno español a mantener una actitud de mayor prudencia ante lo que estaba ocurriendo e incluso a ir suavemente rectificando sus posiciones internacionales y dando un giro favorable hacia los aliados, o relativamente favorable a los aliados, que efectivamente se identifica con el propio cese de Serrano Suñer en exteriores, el hombre de Alemania o el hombre de Italia, y el nombramiento de un diplomático militar próximo o mucho más simpatizante de los aliados, que es Jordán. Llega el primer relevo y la división cambia de frente. Desde el Bolchov, en otoño de 1942, seguida por parte de la población civil, la 250 división es transportada a una línea de 30 kilómetros en el cerco de Leningrado. Se prepara la toma de la ciudad en la Operación Luz del Norte, pero el ataque final nunca llegará a producirse. Muñoz Grandes es relevado por el general Emilio Esteban Infantes. Tras recibir de Hitler la máxima condecoración de la Cruz de Hierro, Muñoz Grandes llega a Madrid dispuesto a influir en Franco para entrar en la guerra a favor del Eje. Tiene un caluroso recibimiento y Franco le nombra jefe de su casa militar.
Desde ese momento le tendrá vigilado y lejos de la División Azul y de Hitler. En el frente queda el general Esteban Infantes. Agustín Muñoz Grande tuvo la tremenda fortuna de tener, digamos, una división ejemplar, de espíritu, de ansia, de un hombre que enlazaba muy bien con el soldado, enlazaba muy bien hasta el extremo de que eran los oficiales lo que le temían a Agustín Muñoz Grande. Y Esteban Infantes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a los alemanes ya de en principio pues le tiendan como anglófilo. Ni era anglófilo ni nada, en absoluto, era un militar. Con el general Esteban Infantes mejoran los aprovisionamientos, las transmisiones y el equipamiento. Cuando sustituye a Muñoz Grandes en el cuartel general de Proposcaya, no imagina los difíciles momentos por los que pronto tendrá que pasar la división. Hoy, frente a las ruinas del cuartel general, el veterano Ramón Pérez de Izaguirre recuerda aquellos días con Julio Esteban Infantes, sobrino nieto del que fuera jefe de la División Azul. El 18 de julio, el mando español quiso dar una recepción a los oficiales alemanes, al alto Estado Mayor. Vino aquí Lindemann, que era el jefe del 18 Cuerpo de Ejército. Se organizó un agape aquí que los rusos lo descubrieron. ¿Y eso cómo lo descubrieron? ¿Cómo se piensa que lo descubrieron? Por espías que tenían aquí los rusos, eso no se sabe bien, hay varias versiones. Se dice que un niño español de los de la guerra que estaba por aquí dio justo las coordenadas del cuartel general. Y a la hora en punto en que estaban celebrando el ágape, se desató aquí un huracán de fuego, mató a algún oficial y dio a varios. Leningrado ha recuperado ya su antiguo nombre de San Petersburgo y hoy luce para el turismo sus encantos de la Venecia del Norte. En su puerto aún sigue como una reliquia de tiempos pasados el crucero Aurora, donde se dio la señal para asaltar el palacio de invierno de los zares, el célebre Hermitage. La ciudad, que fue cuna de la Revolución Soviética, está llena también de recuerdos del asedio que padeció en la Segunda Guerra Mundial. Durante 900 días, Leningrado sufre un cerco donde mueren más de 600.000 rusos a causa del hambre y los bombardeos. La ciudad se aprovisiona a través de la llamada Carretera de la Vida, un ferrocarril construido sobre el helado lago Ladoga. Un monumento en la Plaza de la Victoria recuerda aquellos trágicos días. Cerca se pueden contemplar las trincheras de hace casi 60 años. También allí había españoles. Los españoles que estaban en el Leningrado, que tomaban parte en la defensa del Leningrado, esos estaban defendiendo su vida, porque eran los alemanes los que habían atacado. Si sería al revés, entonces, hombre, seríamos mercenarios. Quedaron 3, la mayor parte que murió allí. Ten en cuenta que a los españoles que habían quedado en el cerco de Leningrado, la comida los rusos les daban el doble que a los mismos rusos. Los españoles que nos incorporamos a las filas del ejército soviético, luchando contra los alemanes, luchábamos contra Franco, porque sabíamos que la fuerza principal, la ayuda principal que tuvo Franco, fue por la parte de Alemania, de Hitler y de Mussolini. Entonces para nosotros era una revancha contra Franco, luchando con las filas del ejército soviético. Con los relevos, el color de la división va cambiando. La guerra ya no es tan favorable al eje como antes y no se presentan tantos voluntarios. Hay menos falangistas. Otros van por el salario o a borrar pasados izquierdistas, y algunos, como el excapitán de la República César Astor, quieren pasarse a los rusos. Una noche yo conocía ya bien el camino porque ya había salido haciendo exploraciones y eso, para que se acostumbraran a verme salir, ¿no? Ya conocía el campo de minas, por donde se podía pasar y demás. Salimos a hacer una exploración en territorio enemigo, una de tantas, ¿no? Y ya no volvimos. Pasamos, llegamos hasta las líneas rusas. Allí, con las pocas palabras que yo había aprendido, les pregunté
Можно к вам? Se puede ir hacia vosotros. Mini есть en ruso. Hay minas. Dice, прямо по дороге нет. Es decir, recto por la carretera, no. Entonces echamos a andar adelante y nos salieron en herradura. Nosotros ya cogimos las armas que llevábamos y se las entregamos. Mientras César Astor es sometido a múltiples interrogatorios hasta llegar a la Lubianka, la sede de los servicios secretos en Moscú, los soviéticos intentan aflojar el cerco de hierro que atenaza Leningrado. Uno de esos intentos se realiza desde Colpino. El 10 de febrero de 1943 es una fecha marcada a fuego en la historia de la división. Ese día, 800 cañones, morteros y órganos de Stalin apoyan a 3 divisiones de infantería, una brigada motorizada y un batallón de carros que se lanzan contra 2 regimientos de españoles. Prácticamente en una mañana mueren más de 2000, pero los rusos, debido a la resistencia encontrada, no avanzan más que algunos kilómetros. En un bosque cercano, una división alemana contempla la batalla sin intervenir. Este es hoy el pueblo de Krasny Bor. La región agrícola no ha cambiado mucho desde entonces, salvo por las antenas de televisión y los automóviles que se mueven por sus calles. En sus afueras es donde se libró la batalla. Bueno, y este fue el escenario de la batalla de Krasny Bor, de horizonte a horizonte. Aquello era, vamos, una descomposición de ruido. Caían las granadas de artillería como los granizos cuando cae una granizada fuerte, igual. Y salían, yo lo comparo con las bandadas estas de búfalos que ponen en las películas americanas, así salían los rusos. Salía otra oleada, y así hasta 6 o 7 oleadas destrozamos nosotros. Pero llegó un momento en que se acabó la munición. Cinta, no hay ni cinta, ni munición, ni hay nada. Entonces soltó la palabra a este Palacios, que le dijeron que no hay munición. Y pues tirar bolas de nieve, una de sus salidas, ¿no? Tirar bolas de nieve, bolas de nieve, vamos a tirar aquí. Y al momento entró un enlace que de parte del capitán Sangan que estábamos prisioneros. Herido en una pierna y en la cabeza, el sargento Ángel Salamanca comienza junto con un centenar más de prisioneros españoles un largo camino de cautiverio. La ruptura del cerco de Leningrado y el inicio de la retirada alemana tardan poco en llegar. Un poco antes, la División Azul recibe la orden de regresar a España. En la retaguardia se está librando otra batalla. Para el régimen de Franco, sin duda alguna, a medida que es más clara la superioridad militar de los aliados occidentales, al régimen de Franco le interesa como sea el ir adoptando políticas de retorno a la neutralidad inicial, abandonar Tánger, que había ocupado en el año 40, retirar la propia División Azul, deja simbólicamente efectivamente una fuerza menor, una Legión Azul ya puramente de voluntarios, y por tanto de manifestar ante los aliados occidentales la voluntad de España de retirarse de esa presencia militar que había enviado a Rusia y de acomodarse a la nueva situación. De las unidades españolas que han actuado en el extranjero, la división es la más condecorada. En total, 8 laureadas de San Fernando y 52 medallas militares. Detrás deja cerca de 5.000 muertos y 17.000 heridos, congelados e inválidos. Un índice de bajas del 47%. La retirada no será total. Se forma una legión de 2.000 voluntarios. La Legión Azul participa en acciones antipartisanas hasta que en febrero de 1944 se ordena la repatriación total. Entonces fue cuando el coronel don Antonio García Navarro formó a toda la legión y pronunció las siguientes palabras: Stalin manda y los aliados obedecen. La legión regresa a España. Hoy es un día de luto para España. Llevar los fusiles boca abajo, porque dentro de poco vamos a España. Mientras se derrumba el Tercer Reich, algunos cientos de veteranos como Jorge Mayoral siguen combatiendo en el ejército alemán en Rumanía y Yugoslavia, y algunos incluso participarán en la defensa de Berlín. Casi todos mueren o son hechos prisioneros. En España, entre tanto,
el regreso de la División Azul se silencia. Yo lo miro con la óptica del que perdió la guerra. Fuimos perdedores, nos tocó perder y sacamos muy poco limpio, incluso en la política interior española, porque si en la política interior española hubiéramos ganado, habríamos visto lo que hubiera pasado. Franco, yo creo, sí, que nos utilizó bien, y en los momentos de subida fuimos muy útiles, y en los momentos de bajada pues procuró el hombre rechazarnos como pudo. Sin embargo, la historia de la División Azul no había acabado. Aún quedaban en Rusia 3 centenares de prisioneros. Los españoles tuvieron muy mala suerte. Lo mismo fue tratado el que se pasó que el que cayó prisionero. Es decir, el que se pasó creía que iba a coger la libertad. Allí no cogía nadie la libertad. Allí nadie cogía la libertad. Podías decir que eras comunista, podías decir, pero que no tenías nada que hacer. Hubo españoles también en parecidas circunstancias volvieron locos. Tuvieron que ingresar en un psiquiátrico. Allí. Yo tuve este aguante y resistí, ¿no? Ahora, indudablemente estaba rabioso, cabreado, como cualquier otro puede estar. Pero eso no hacía cambiar mis ideas, ¿no? Mis ideas, había luchado contra el fascismo aquí y pensaba luchar cuando fuera necesario otra vez. Ahora, estaba rabioso y descontento con la forma con que habían tenido de comportarse, no solo conmigo, con todos los demás también. Y ya empezó el enfrentamiento entre españoles, que era lo que querían los rusos. El grupo antifascista, por hacer honores, pues se volcaban en las normas que les daban los rusos, y nosotros nos volcábamos enfrentándonos a esas normas. Y así estuvimos, pues, bueno, así hemos estado 11 años con esa lucha. El 2 de abril de 1954, el buque Semiramis, fletado por la Cruz Roja, llega al puerto de Barcelona con 286 exprisioneros a bordo. 100 más han muerto en un cautiverio de casi 12 años. A la altura de las Islas Baleares, oímos música española por la radio, ¿no? Y aquello se armó allí un follón de 1000 pares de puñetas. Todo el mundo corriendo a... Oye, que estamos yendo a España, que estamos a España, ¿no? Ahí estaba todo el mundo llorando. Bueno, estábamos todo el mundo llorando. Y en Barcelona, cuando llegamos, aquello fue el no va más. Y ya por fin, poco a poco, llegamos allí al barco, metieron la escalerilla de bajada, y el primero que vimos, o de los primeros que vimos, fue a Teniente General Muñoz Grande, que era el primer general que mandó la división nuestra. Y ya el follón, porque ya invadieron el barco nuestro, los familiares y los no familiares, y allí se armó la de San Quintín, no podíamos ni bajar. En el Archivo Histórico Militar de Ávila se encuentra la documentación oficial sobre la División Azul. Aquí es donde los hermanos Garrido han investigado durante años para conocer los enterramientos exactos. Junto con otros familiares, decidieron crear la Asociación Desaparecidos en Rusia. Además de los de la División Azul, tienen localizados 80 de los 187 muertos españoles del ejército soviético. Esto se inició aproximadamente en el año 95, con el gobierno del PSOE entonces, tomó esta primera inquietud y empezaron a hacer estas primeras gestiones para empezar a levantar nuestros muertos. En todo nuestro escrito, en nuestro segundo párrafo, que no sabemos nada ideológicamente, sino que estamos de parte de nuestros muertos en la División Azul y los que están en el bando de los militares rusos y fueron a luchar allí por su ideal y por eso tan respetable como las de la División Azul. Cuando caen los regímenes comunistas, desaparecen algunos de los problemas para la repatriación de los muertos en Rusia. Será el comienzo de un largo y espinoso camino que los hermanos Garrido, junto con Ramón Pérez de Izaguirre y algunos familiares y amigos, recorrerán en sucesivos viajes desde 1991. En algunos casos, estos cementerios se encuentran en los jardines de palacios como este de Pushkin, construido por Catalina la Grande y que fue el cuartel de la artillería divisionaria. Otro de los cementerios más importantes
es el de los jardines del Palacio de Paulovsk. Está orientado, las cruces miraban hacia acá, hacia el camino. Este es el fondo del cementerio. Mira el pasillo, donde precisamente la fotografía hay gente, allá al fondo ves también a gente. Y el otro pasillo es de aquí. Y sobre todo, mira, una tumba. ¿Sabes? Marcada perfectamente lo que es el característico hundimiento este del terreno. Sigues caminando y vas notando, es que yo he venido antes hasta aquí. O sea, que se puede asegurar que ahí hay una tumba. Claro. Es que, bueno, lo aseguramos completamente. Aquí hay 700 tumbas. Españolas. Es el cementerio de 700 españoles. Y tú sigues por aquí. España, dime querer. Adiós, España. En estos años, los familiares se han encontrado con sorpresas curiosas. Muchas de las jóvenes de entonces aún recuerdan las canciones de aquellos españoles. En el cementerio alemán de Pankowska, en las afueras de Novgorod, están enterrados 1 millar de españoles procedentes de los pequeños cementerios de campaña. La exhumación y el posterior enterramiento ha sido realizada por la organización alemana Volksbund, que desde 1995 tiene un acuerdo con el Ministerio de Defensa español para concentrar aquí los restos de los soldados españoles. Por estos trabajos, la Volksbund ha recibido ya 30 millones de pesetas. Sin embargo, aún no ha terminado el traslado de todos los cuerpos, que pueden alcanzar la cifra de 1.500, ya que parte de los cementerios ha desaparecido y el difícil clima impide trabajar todo el año. El convenio consiste fundamentalmente en apoyo informativo, en apoyo diplomático, en apoyo técnico y humano y, por supuesto, en apoyo económico en la medida en que esta organización solicitara en cada momento los medios necesarios. El Ministerio de Defensa español autoriza a repatriar los restos reclamados por sus allegados, mientras que estos asuman los gastos. Familiares de 13 de los muertos han viajado hasta este cementerio de Pankowska en el verano de 1999. Desde hace años intentan recuperar a sus muertos y se quejan de las trabas burocráticas, del trato que reciben de la Volksbund y de la falta de asesoramiento por parte de la administración española. El Ministerio de Defensa argumenta que facilita los trámites de las familias y que el único requisito para poder repatriar unos restos es que estos estén identificados al 100%. Raquel Suárez ha venido a recoger los restos de su tío, muerto en la batalla de Krasny Bor. Fue uno de los muchos que se alistaron por otros motivos que no eran los ideológicos. Mi tío en absoluto fue una ideología política ni de derechas ni de izquierdas. Mi tío fue pues una cuestión más de necesidad. No sabemos las circunstancias de la muerte, está un poco oscura la cuestión. Quiero creer que murió aquí o allí, en esa batalla que murió en 2000, que no sufrió, pero estoy segura que cuando falleció, si es que tuvo un momento de algo, miró al cielo, a este cielo, y pensó en su Asturias tan verde, tan parecida, y dijo, venir a morir aquí por un sueldo y un plato de comida, que allí no tenía. Enhorabuena, Paco. Cuando Francisco Cabrera nació, en febrero de 1942, su padre había muerto 22 días antes. Desde entonces, su vida ha estado marcada por esa ausencia. Cuando tú vives con una idea, pues hasta que no la realizas, pues no te quedas tranquilo, ¿no? Entonces para mí, pues este es un día grande, ¿no? Hombre, la idea de un padre, para ti es como un Dios. Pues no has conocido, no has podido discutir con él, no has tenido los problemas como, por ejemplo, a lo mejor mis hijos puedan tener conmigo, que está lógico, ¿no? Entonces tu obsesión y tu idea, por lo pronto, saber dónde estuvo, pisar la tierra donde estuvo, y luego conseguí eso, que por lo menos sus restos vuelvan otra vez a su pueblo, claro. Emilio Calvo era muy niño cuando su hermano Elpidio, capitán del ejército español, llegó a Rusia con la División Azul. Era el mayor de la familia. Tenía 24 años y se iba a casar al volver de Rusia. Fue el primer capitán del relevo en caer. Mi hermano vino a la misión en abril del 42 y a los 15 días le habían matado.
Y cuando se recibió la noticia, pues mi madre, durante 15 días, pues ni conocía siquiera. Y no volví a ver a mis padres disfrutar en esta vida con nada. Es el final de una etapa muy dura. Primero han sido 57 años y 10 días, justamente, que mi hermano murió en Grigorovo, y 2 años de gestiones, de trámites, venciendo problemas absurdos. Pero surgen las dificultades. El responsable de la Volksbund se niega hasta que la identificación, según ellos, sea completa, a entregar 3 de los cuerpos. Llegamos aquí, sobre la marcha vuelven otra vez los problemas, que parece que se solucionan. Habéis visto que se han hecho gestiones al más alto nivel. Los alemanes yo creo que han colaborado poco, y todo esto se puede resolver con un poquito de buena voluntad. Todo puede ser bastante más sencillo. Ja, die Schwierigkeiten bei der Identifizierung der spanischen Gefallenen hier St. Petersburg besteht darin, dass es keine genügenden Daten aus dem Archiv gibt. Das heißt, wir finden zum Beispiel Erkennungsmarken spanischer Toten, wie hier zum Beispiel eine Erkennungsmarke gefunden wurde in Nikolskoje, das ist nicht weit von St. Petersburg. Aber zu dieser Erkennungsmarke gibt es keine Liste, auf dem zu erkennen ist, wem diese Erkennungsmarke namentlich gehört. Das ist die Schwierigkeit. Mientras que para unos la División Azul ayudó a España a no entrar en la Segunda Guerra Mundial, para otros no fue más que una fracasada aventura fascista y sus integrantes carne de cañón de alta calidad utilizada por los alemanes. Puede que el heroísmo de aquellos españoles fuera inútil o digno de mejor causa, ya que en realidad fueron meras piezas de un ajedrez diplomático y militar a gran escala. Casi 60 años después, con la repatriación de los restos de los españoles muertos en Rusia, se cierra un ciclo y se alejan algunos fantasmas del pasado. Porque dicen que las guerras no se acaban hasta que no descansa en paz el último soldado. Y dentro de 7 días